¿Escuchaste alguna vez el término ¿tenés ojo para esto? Y si te dijera que vos también podés tenerlo, quiero decirte que no es una habilidad con la que se nace, sino que es una habilidad que se adquiere y se practica. Por eso, en esta lección, estaremos hablando de uno de los factores que más pueden hacerte destacar entre la competencia. Estamos hablando de la composición en el diseño. Antes de empezar, me gustaría mencionar que lo que vamos a ver es aplicable a todo tipo de diseño digital, gráfico, producto e incluso arquitectura. Por obvias razones, los ejemplos que vamos a ver son de productos digitales como aplicaciones, webs, ya que estamos en un curso de introducción al diseño UX UI. Comencemos hablando del layout o composición, que es una parte esencial del diseño UX UI, porque dicta cómo se organizan y se presentan visualmente los elementos en una interfaz. Es el esqueleto visual que guía la interacción del usuario con una página o aplicación. El layout tiene que ver con la disposición de imágenes, textos y funcionalidades en general. Podemos verlo como una receta de cocina, como estamos viendo en la pantalla. Primero tenemos los ingredientes por separados de la receta y entonces siguiendo una lista de instrucciones de cómo hacerlo, hace que el resultado final se vea y sepa muy bien. Lo mismo con los elementos de la interfaz de usuario, como botones, textos, imágenes, iconos, etc. Son los ingredientes de la receta. Entonces el layout proporciona las instrucciones sobre dónde y cómo utilizar estos ingredientes para que la receta justamente se vea y funcione bien. Por ejemplo, necesitamos crear una card para nuestro producto digital. Bien, necesitamos una imagen atractiva, un título, un texto descriptivo y un botón. El layout son las instrucciones sobre dónde colocar estos elementos para que esta tarjeta se vea, sea coherente y sea visualmente atractiva. Ahora, hablemos de por qué es importante. Es importante porque ayuda a las personas a entender lo que están viendo y a encontrar lo que necesitan. Por eso cada elemento está puesto en su lugar de forma intencional. Acá tenemos el ejemplo de MailerLite, que cada elemento está pensado para que convivan juntos y comuniquen el mensaje. Su uso efectivo del espacio en blanco, una estética coherente en colores y tipografía y adaptable para celulares también, se ve como una experiencia sencilla y atractiva para el usuario. Pero ¿qué es eso que hace que se vea así, que se vea atractivo? Bien, en unos momentos vamos a ver cuáles son estos elementos que hacen que la web se vea coherente y estética. Pero, para terminar con esta parte, como mencionamos antes, un mal layout resulta en una complicación mental, lo que puede provocar que abandonen tu sitio web o aplicación, como vemos en el ejemplo, ¿no? Nosotros nos encontramos con esta web e inmediatamente vamos a salir corriendo. Mientras que, por el otro lado, un buen layout ayuda a los usuarios a comprender lo que están viendo y encontrar lo que necesitan. Tienen un sentido sólido de jerarquía y relaciones visuales, lo que ayuda al usuario a escanear rápidamente y analizar el contenido de una página. Bien, entonces, como ya mencionamos, ¿cómo hago para lograr que las composiciones de mis diseños se vean bien y funcionen a la perfección? Bueno, acá es donde entramos a hablar de los principios del diseño. Estos son sumamente importantes y fundamentales para cualquier diseñador en general. Como dije al principio, es lo que te destaca de otros diseñadores UX UI a la hora de buscar trabajo. Los principios del diseño nos van a permitir a cómo organizar los elementos del UI y a crear una buena composición o layout. Y si tenés en cuenta estos principios al diseñar, vas a lograr resultados consistentes una y otra vez, y esto va a hacer que tu trabajo tenga los mejores resultados, ¿no? Muchos de los principios que vamos a ver a continuación están muy relacionados y se complementan entre sí. Yo los voy a ir desglosando para que se nos puedan quedar bien en la cabeza. Siempre es buena práctica respetarlos y una vez que los tengas bien adquiridos y los hayas puesto en práctica una y otra vez, van a ver que ya ni va a hacer falta que sean conscientes de acordárselos, sino que te van a salir de forma natural. Es como aprender a andar en bicicleta como la primera vez, no te lo olvidas más. Entonces, con esto dicho, vamos de lleno a aprenderlos. Algunos de estos principios son proximidad, jerarquía, repetición, equilibrio, balance, contraste, espacio en blanco. ¿Bien? Obviamente estos no son todos, pero estos son los que vamos a ver en esta lección. Empecemos. El primero que vamos a ver es el principio de proximidad, o también llamado unidad. Significa que cuando un grupo de cosas están juntas y organizadas, parecen una sola cosa y transmiten un mensaje claro. Por ejemplo, como estamos viendo en pantalla, en una página web, si el texto y la imagen están cerca, entendemos que están en conjunto, ¿no? Que son parte de lo mismo. También es importante mencionar que los elementos estén balanceados, ¿bien? Y organizados de manera coherente para que se perciban como una unidad. En cambio, si los elementos están muy separados o desordenados, pueden generar confusión. Este principio se utiliza mucho en los diseños de página web y aplicaciones para que los usuarios puedan entender fácilmente lo que están viendo, ¿no? Como estamos viendo acá en otro ejemplo. El próximo principio que vamos a ver es el de la jerarquía. Es un principio del diseño que muestra la diferencia de importancia de los elementos en una composición. ¿Bien?
Y el color y el tamaño son las formas más comunes en las que se puede crear una jerarquía junto con la tipografía y que sirve también para remarcar los encabezados y crear un orden de lectura. Bien, como estamos viendo en pantalla, si yo achicara el título de este slide, perdería esa jerarquía que tiene respecto al cuerpo del texto, ¿no? El tamaño de fuente combinado con el peso es una de las formas de establecerla. Es importante tener en cuenta que si todo está remarcado, nada es importante. Bien, si todo lo remarcamos mucho, le ponemos muchos colores, tipografías grandes y demás, bueno, pierde esa importancia que tiene cada elemento. Por último, la jerarquía es clave para dirigir la atención del usuario y evitar que se abrume. Como vemos en la pantalla, te voy a dejar unos segunditos para que mires esta web de eBay. Ahora te voy a mostrar una imagen con el recorrido que seguramente ellos quieren que hagas. Lo primero que vimos seguramente fue el auto, la imagen llamativa, siempre tiene mucho peso visual la imagen en una composición. Y luego vemos el título más grande de lo que sería la web, ¿no? Que dice entra a la pista y ahorra. Perfecto. Luego de eso tal vez no nos interesa lo que está diciendo el barra, no nos interesa un auto ni demás. Entonces pasamos a la siguiente sección que dice esto te puede interesar. Bien, y ahí continuamos, digamos, con la navegación del sitio. Continuamos con el próximo principio, y este es la repetición. Es probable que a lo largo de tu diseño utilices elementos repetidos como pueden ser iconos, tipografías o elementos gráficos, ¿no? Eso está bien, ya que la repetición puede unificar y fortalecer un diseño. Pero si un elemento es muy diferente a otro, parece un error, no hay una especie de composición cuando vemos eso. Pero si varios elementos comparten ese estilo, se crea un patrón y se tiene un mayor control sobre la composición que estamos creando. En el diseño utilizamos la repetición para crear el sentimiento de unidad y consistencia a través de nuestra composición. Con la repetición vamos a lograr un estilo particular que genera cohesión, énfasis, estructura, jerarquía y fortalece el diseño, ¿no? Cuanto más vemos algo, más nos familiarizamos con eso. Entonces, para que se hagan una idea de lo que estoy tratando de decir, acá tenemos un ejemplo. Esta web que está en pantalla les puede gustar más o menos, pero lo que vamos a notar es que hay patrones que se repiten, como por ejemplo el título, los elementos gráficos, como es el círculo, el cuadrado, tipografía en mayúsculas, como ven en el subtítulo y abajo del About, se pueden ver esas mismas tipografías, los iconos, bueno, varios elementos que se repiten que nos van a indicar que estamos siempre en la misma web. Continuando con los principios, ahora toca hablar del equilibrio o balance, ¿bien? El equilibrio de balance es el principio que gobierna cómo distribuimos los elementos de un diseño uniformemente. Un diseño puede ser asimétrico, pero balanceado y equilibrado, ¿no? Se pueden utilizar diferentes técnicas como la simetría, la distribución de elementos de diferentes tamaños y el uso del color para crear un equilibrio visual, ¿bien? Además, se menciona que la posición de los elementos no está librada al azar, sino que está bien pensada para lograr un objetivo. En el ejemplo que estamos viendo en pantalla, les voy a dejar unos segundos para que piensen ustedes. ¿Esta composición la ven equilibrada, la ven balanceada? Bien, déjenme decirles que sí. Esta composición que parece que está librada al azar, que pusieron algunos elementos sin pensarlo mucho, no es así, sino que está pensado para que cada elemento tenga importancia en su lugar. Vemos que las imágenes se pisan, vemos que el título está lejos del cuerpo del texto y aún así, sin embargo, vemos cómo está el equilibrio visual y hasta es más atractivo para el ojo ver una composición así disruptiva que una página web o un diseño simétrico, ¿no? Bueno, podríamos estar horas hablando de lo que es la composición y el equilibrio. Algo que me gustaría decirles, pero no vamos a ir en profundidad, es el uso de las grillas, ¿bien? Obviamente esta composición tiene una grilla detrás que hace que todo lo que veamos se vea más equilibrado y que no sea un diseño que se caiga, ¿no? Pero va a ser tema para otros videos. Sigamos entonces con el próximo principio. El principio del contraste. El contraste es muy importante. Se usa para hacer que un elemento se destaque más que otro, mediante, como dijimos varias veces, el uso del color, el tamaño y el valor, ¿no? El contraste es una herramienta importante en el diseño para crear jerarquía y llamar la atención del usuario y, como ya lo mencionamos en otro principio, guiar la lectura del usuario, donde queremos que vea. Como vemos en pantalla, el círculo rojo de la notificación de esta aplicación llama mucho la atención porque se destaca sobre el verde, ¿bien? En el siguiente ejemplo podemos ver una web, en este caso Urubank, un banco digital. En esta composición el título es lo que más tiene predominancia, luego la imagen con esa tarjeta
violeta que llama la atención también del usuario, pero déjenme hacerle algunos cambios. Bien, ya no es lo mismo, ¿no? Ya medio perdimos el foco de saber por dónde empezar a leer. El título ya perdió ese peso que tenía al bajarle la opacidad y la imagen ya no es tan predominante como antes, con el tamaño que tenía. Bien, ¿se entiende el punto? Pasemos entonces al siguiente principio. Y estamos hablando del espacio en blanco, el último que vamos a ver hoy. El espacio en blanco se refiere al espacio negativo o espacio entre tu contenido. Dejamos el espacio en blanco al final porque se utiliza en todos los demás principios del diseño, ¿no? El uso adecuado de este espacio en blanco puede ayudar a definir y separar secciones, establecer relaciones entre diferentes piezas de elementos, de información, darle a tu contenido espacio para respirar, ¿no? No bombardearlo con contenido. Por ejemplo, la web de Airbnb usa una cantidad generosa de espacio en blanco para separar el encabezado y cada una de sus secciones. Esto hace que la página se sienta ligera y fácil de consumir. Incluso si hay mucha información, si se llegara a eliminar este espacio en blanco, la página no se sentiría tan fácil de ver y es más difícil distinguir cada sección. Bien, llegamos al final de este video y en conclusión podemos decir que el secreto de un gran diseño es la forma en que los elementos visuales se organizan entre sí. Bien, esperamos que hayan disfrutado mucho esta lección y esperamos verlos en la siguiente.